Buenos días, familia Betel. Qué gusto que podamos estar juntos otra vez, cada quien desde nuestras casas, pero juntos en el Espíritu de Dios, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y daremos comienzo a nuestra reunión de adoración al Señor leyendo el Salmo 146, que dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijos de hombres, porque en ellos no hay salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Dice el versículo 5: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y no cualquier Dios, amigos. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no confiar en Él, que es poderoso, que es fuerte y grande? Y por eso es que en esta mañana queremos expresarle nuestra gratitud. Todo lo que Él ha hecho en medio de esta situación de incertidumbre, que de pronto quizá nos hemos sentido inseguros, nos hemos sentido temerosos, pero bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y vamos a orar allí desde su lugar donde usted está. Haga esta oración conmigo y digámosles al Señor: gracias, porque nuestro ayudador eres tú. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias. Hay mucha gratitud en nuestro corazón por todo tu cuidado, por todas las manifestaciones de tu poder, de tu favor, en favor de todos los que te seguimos y te amamos. Te rogamos que aceptes esta gratitud en nuestro corazón. Reconocemos que tú eres bueno, que tú eres fuerte y poderoso, pero también que eres un Dios tierno, que nos ama, que nos cuida y que está al pendiente de nosotros. Te rendimos alabanza, te rendimos adoración, porque eres nuestro Dios y digno de ser alabado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, queremos recordarles que tenemos que es necesario que sigamos en contacto. Aunque no podamos estar juntos en nuestro lugar de reunión, podemos estar en contacto. Hay grupos de mujeres en diferentes días y horarios. Si usted no está en alguno de estos grupos, procúrelo. Será su vida muy bendecida al estar en contacto con otros miembros de nuestra congregación, donde compartimos lo que Dios está haciendo en favor de cada uno de nosotros. También les recordamos que los miércoles está nuestro pastor y su esposa Elisa llevando este devocional en vivo, donde ustedes pueden preguntar, comentar, el presentar sus peticiones, porque sé que ellos están orando constantemente por nosotros. Nuestro pastor y su esposa constantemente están intercediendo por nosotros, la iglesia. Entonces, si usted tiene una necesidad de oración, bueno, el miércoles es una buena oportunidad para que usted se comunique a través de ahí del chat y presente su petición para que ésta sea presentada delante de Dios. También recuerden que el WhatsApp
que está a disposición de las maestras de los niños que están en contacto con ellos. Mamás, no olviden esto para que los niños sigan teniendo también instrucción bíblica así a distancia. Bueno, como les decía, Dios es bueno, y en el Salmo 100 habla de que entremos a su presencia con regocijo. Vamos a pasar a la alabanza al Señor a través del canto. Y el Salmo 100 precisamente nos habla con qué actitud hemos de entrar en la adoración. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantemos juntos y adoremos al Señor. Hola familia y amigos, estamos agradecidos con Dios por conectarnos un domingo más. Te invito a que juntos alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en Él se gozarán. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en Él se gozarán. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Y es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad. Desde su trono fluye por siempre su majestad. Te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad. Desde su trono fluye por siempre su majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó
resucitó, es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó, es Rey y Señor. El más grande amor que podemos experimentar es el amor de Dios. A pesar de lo imperfectos que somos, nunca nos deja. Alabemos su nombre. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. El siguiente canto tiene un mensaje muy especial para ti y para mí. Si estás pasando por prueba o necesidad, recuerda que puedes orar y confiar en Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo,
sigue a Cristo, sigue crecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Vamos a entonar el siguiente coro como una oración a nuestro Señor. Confía en Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Dejaremos el tiempo a nuestro pastor y escucharemos atentos la voz de Dios. Hola amigos, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares nuevamente. Les agradecemos esta preferencia que han tenido con nosotros. Gracias por invitar a su familia a sentarse y a escuchar una meditación, una reflexión. Este es un ejercicio que siempre deberíamos hacer. Y gracias porque nos permite llegar ahí hasta el interior de su casa. Supongo que la gran mayoría estén en casas,
pocos quizás en la oficina o en el trabajo, no lo sé, es domingo, pero hoy no sabemos ni en qué día se vive. Así que gracias una vez más. Hoy queremos compartir con ustedes algo que bendiga su vida, que haga un cambio, que le lleve a ser mejor delante de Dios y delante de los hombres. Por eso creemos que vale la pena que estemos aquí en este tiempo, dedicándoselo al Señor. Permítame entregarle este tiempo a Dios, así que le invito para que ore conmigo. Padre, permite que esta meditación que vamos a compartir llene la necesidad de cada uno de los oyentes que están en casa. Gracias porque siempre nos escuchas y tu palabra cumple un propósito. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén y amén. Muy bien, hoy le quiero compartir algo que he llamado la parábola del matrimonio. Una parábola es una enseñanza de algo conocido para mostrarnos algo que es desconocido. Ese es el fin de las parábolas, analícelas y se va a dar cuenta. Y no crea que esta parábola viene en la Biblia. Le quiero hablar, la parábola es una experiencia que pude vivir y tener muy de cerca. Y resulta para mi tristeza que hace algunos años supe de un matrimonio que se separó. Y él empezó a vivir con otra mujer. Ella se quedó sola en casa con sus hijos. Así quizás pasaron algunos 2 años. Y entonces un día por la tarde aquel hombre regresó de nuevo con su esposa y tras ver la cara de sorpresa de su esposa, ella le dice: ¿qué haces aquí? Y él le dijo: pues vengo arrepentido tratando de reconciliar mi vida contigo, pero si tú me recibes en este momento, te quiero decir que voy a ir hasta el lugar donde vivo con la otra persona, recojo mis cosas y me vengo a estar contigo para siempre. Pero si no me recibes, entonces haz de cuenta que esto no pasó y seguiré viviendo con la otra persona. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que ese hombre estaba arrepentido realmente de lo que había hecho? Porque esto como parábola se parece mucho a nuestras vidas. Nos alejamos de Dios, vivimos en el pecado. Luego, a un buen día queremos regresar al Señor y le decimos, y voy a poner entre comillas, es que estoy arrepentido, pero la verdad quizás es que solamente nos sentíamos mal por lo que estábamos haciendo, teníamos remordimientos, pero no estábamos arrepentidos. Y entonces le decimos, Señor, si tú me aceptas con mis condiciones, entonces vuelvo contigo. Por eso le llamé la parábola del matrimonio. ¿Por qué se lo digo? Mire, hay un clamor desde el cielo que quedó plasmado en la palabra de Dios y que hoy resuena en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. El clamor de Dios lo encontramos, no lo busque, solamente anótelo para que no se pierda. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así el Señor: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Creo que esto es algo que necesitamos ahora, volvernos a Dios, que Él perdone nuestro pecado y que esta tierra sea sanada, porque esta tierra está muy enferma. En el pasaje que le quiero compartir para meditar, es una parábola de Jesús. Ahora sí, le voy a invitar para que tenga ahí su Biblia preparada en Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15. Ahí en esa parábola vamos a ver ejemplificado muy claramente qué es el arrepentimiento. Porque a veces creemos que nos arrepentimos, pero no estamos arrepentidos. Ahí en esa parábola veremos qué es el arrepentimiento, cómo se produce el arrepentimiento en nosotros, cuál es el resultado de ese arrepentimiento en nuestras vidas. Y voy a hablar de 3 palabras muy fuertes, muy profundas, muy intensas. Las 3 palabras son arrepentimiento, confesión y perdón. En esta parábola vamos a poder ver
estas tres expresiones: arrepentimiento, confesión y perdón. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Espero que la suya esté bien, pero por lo regular nuestras vidas están dañadas y afectadas. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere sanar nuestra tierra, y por eso Él quiere ver en nosotros que estamos dolidos por haber pecado. Quiere ver en nosotros un genuino arrepentimiento. Quiere que confesemos nuestro pecado delante de Él, y quiere ver cómo reaccionamos a su perdón al ver que nuestra tierra está siendo sanada. Todo comenzó así. Lucas capítulo 15, el versículo 11 dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Hago el primer alto. Podemos ver aquí una solicitud de una herencia anticipada. Creo que nunca será bueno, dar las herencias anticipadas. Las herencias son herencias porque se heredan, no porque se entregan a la hora que uno quiere. Pero ahí está la solicitud de una herencia anticipada. El relato bíblico, sin darnos detalles, no nos dice qué edad tenían los hijos de este hombre, pero tenía 2 hijos. Desde luego uno tenía que ser mayor y otro menor. Y dice este versículo que acabamos de leer, que el padre de familia repartió la herencia, les repartió la herencia, aunque fue el menor el que la solicitó solamente. Fue el menor, pero el padre repartió la herencia para los 2. Siempre he creído que una mala decisión trae malos resultados o malas consecuencias. Y la primera mala decisión fue solicitar anticipadamente esa herencia, definitivamente. ¿Qué hizo el hijo menor con la herencia? Mire lo que dice el versículo 13. No muchos días después que había recibido esa herencia, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente, así lo dice el relato bíblico. La segunda mala decisión, la primera fue solicitar la herencia adelantada. La segunda mala decisión fue alejarse de la familia. Se fue lejos a una provincia apartada, dice ahí. Esa fue su segunda mala decisión: irse de casa, irse del hogar. La tercera mala decisión fue malgastar esa herencia. El texto dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente. ¿Cómo se imagina usted a un joven con una herencia muy sustancial? ¿Qué piensa que haría un joven hoy teniendo, no sé, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos o más? ¿Cómo piensa que reaccionaría un joven así? En el México que me tocó vivir a mí, en la juventud, dirían: pues este se fue de borracho, mujeriego, parrandero y jugador. En el México de hoy, que les toca vivir a los jóvenes, ¿qué harían con una cantidad muy sustancial de dinero? Yo puedo pensar que un joven así, lo primero que haría, se compraría un vehículo deportivo, y de lujo, desde luego. Se buscaría la punta en la tecnología en cuanto a celulares se refiere, o equipos de transmisión, de comunicación y demás, el último grito de la tecnología. Quizás se la pasaría de antro en antro, despilfarrando el dinero, desde luego, pagándole a los amigos el alcohol, la droga. Viviría una vida sexual muy desordenada, definitivamente. Rentaría tal vez un departamento, para vivir ahí su vida perdidamente, y piense usted lo que quiera: drogas, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que así viviría un joven de hoy con una cantidad sustancial de dinero. Escuche lo que sucedió. Se lo dije, ¿verdad?
Las malas decisiones traen malas consecuencias. Versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué esperaba este joven, verdad? Quizás el joven vivía el momento de hoy. En México, aquí diríamos, si lo bailado, ¿quién me lo quita? Pues este hombre ya empezó a sufrir las consecuencias de lo bailado. En otras palabras, le llegó la crisis, empezó la falta de dinero, comenzaron a faltarle los amigos, comenzó a faltarle la diversión que tenía y llegó el hambre. Y cuando hay hambre y no hay recursos para adquirir alimentos, es una vida triste definitivamente. Todo lo había malgastado. Y dice ese versículo 14, y comenzó a faltarle. Ahí empezó la realidad, este joven, la realidad de su vida. Quizás se pregunta uno, ¿y dónde están los amigos que lo acompañaban cuando tenía dinero? ¿Dónde están los que se parrandeaban con él? Diría uno de nuestros cantantes de la música vernácula: a los que me dejaron apenas mi estrella dejó de brillar, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede, ese es el mundo en el que vivimos. Aquí hay, aquí estoy, aquí se acabó, me voy a donde haya. Y entonces este hombre se vio solo, su fantasía se le acabó, despertó a la realidad. Este joven nunca pensó en qué voy a trabajar, porque si estoy sacando de mi fuente de ingreso, ¿cómo le voy a meter a ese ingreso? Nunca pensó en un trabajo, nunca pensó en el voy a ahorrar para una situación de emergencia, nunca pensó en voy a invertir para hacer producir lo que tengo, nunca pensó en el capital, en la ayuda a los necesitados, mucho menos pensó en Dios, desde luego que no, ¿verdad? Y entonces todo lo hubo malgastado y comenzó a faltarle. Mire entonces lo que dice el versículo 15, todavía no llegamos a la crisis severa, El versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué tristeza de joven, ¿verdad? Nuevamente vemos otra de las malas consecuencias por las malas decisiones. Pues este hombre terminó hambreado y cuidando cerdos. Y no tiene nada de malo cuidar cerdos, pero mire, le voy a añadir un poco de carga a este comentario. Esta parábola la dijo Jesús y se la dijo a los judíos. Y los judíos tienen el cerdo como un animal inmundo, es decir, un animal que nunca lo van a comer, nunca lo van a cuidar, nunca lo van a criar, porque es para ellos, en sus leyes dice que es un animal inmundo. Ellos no van a saber de carnitas, de tortas, de piernas, de chicharrones, de ahí de la que empieza con R y termina con amos. Nunca van a saber de eso. ¿Por qué? Porque para ellos el cerdo es un animal inmundo. Este hombre, este joven está en un trabajo indeseado, que ya para él eso es difícil, pero piense todavía, está ahí por necesidad, por una terrible necesidad que a causa de su cabeza dura, pero encima de todo tenía hambre, que eso era lo peor. Y dice que él deseaba comer de lo que los cerdos comían, pero nadie le daba. En verdad que este hombre estaba cosechando los frutos de sus malas decisiones. Todo lo que se siembra se cosecha. Y este joven muy pronto aprendió que las malas decisiones traen malas consecuencias. Me voy a detener aquí un momento y yo quisiera que reflexionáramos, pensáramos por algunos momentos en alguna situación de nuestra vida que fue el resultado de una mala decisión. Piense por un momento. Estoy sin dinero porque no supe aprovechar una oportunidad de trabajo, se me hizo fácil y dije no voy a trabajar en eso. O vivo una crisis familiar debido a mi mala forma de administrar los recursos, quizás fue esa mala decisión. O se asomó la infidelidad a mi matrimonio y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Caí en las garras del vicio, el alcohol o las drogas, la pornografía, los casinos, no sé.
piense en alguna situación que vive por una mala decisión. Pues así como el joven de nuestro relato, que hoy sufría las consecuencias de sus malas acciones, sin familia, sin amigos, sin recursos, con un trabajo que no le satisfacía y con un hambre, que dice Marcos Vidal en uno de sus cantos, cuando el hambre deja de ser hambre, esta se vuelve dolor. Y quizás así vivía este joven. ¿Sabe qué le faltaba a este joven nada más? Entrar en una pandemia con el coronavirus. Y eso hubiera sido lo último para este joven, tal vez. Qué bueno que la historia no termina ahí. Si usted se ve reflejado ahí, le tengo buenas noticias. Hay esperanza para nuestra vida todavía, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 17. Antes de leerlo le digo, las buenas decisiones traen buenas consecuencias, traen buenos resultados. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ese hombre tuvo que tocar fondo para reaccionar. Aprendió en cabeza propia lo que es caer en lo más bajo. Y finalmente, ahí pudo reaccionar. Dice, y volviendo en sí, es como aquel que pierde el conocimiento, ¿verdad? Y luego vuelve en sí. Como que despertó de lo que estaba viviendo y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si cualquier trabajador en la casa de mi papá vive mejor que yo, eso es lo que estoy viviendo ahora. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ese hombre trajo a la memoria la forma que vivían, la forma de vida en la que vivían los trabajadores de su papá. Seguramente era un hacendado el papá. Y pensó en la abundancia que había allá en aquella hacienda. Y entonces decide lo que va a hacer. Pero mire, antes de entrar a lo que va a hacer, otra vez quiero que pensemos un poquito. Hay experiencias en la vida que son un parteaguas en nosotros. Un parteaguas es que nunca va a volver a ser igual. Creo que el coronavirus nos está llevando a eso, ¿verdad? Cuando todo esto se reanude, no va a ser igual. Van a cambiar muchas cosas y tenemos que prepararnos para eso. Pero son experiencias que se viven. Son sucesos que nos llevan a hacer cambios radicales en nuestras vidas. Eventos que nos llevarán a decir, ya nada fue igual, ya nada fue igual. Pues así sucedió con este joven. Versículo número 18. Al volver en sí y pensar en la abundancia que había en la casa de su papá, en la hacienda de su papá, dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Este joven decidió lo que haría. Este joven decidió lo que le diría a su papá. Pero además se autoimpuso el estatus que ahora iba a tener. Ya no seré más tu hijo, seré uno de tus trabajadores. Y con eso estaré muy bien. Porque entiendo que yo hice mal, entiendo que hice mal. ¿Qué le llevó a pensar así a este joven? He sido un mal hijo, me alejé de la familia, despilfarré el dinero en sexo, vicios, malvivencias, amigos y parrandas. ¿De qué me sirve hoy tener un gran equipo de comunicación? ¿De qué me sirve ahora el carro que ya no pude pagar y lo tuve que entregar? ¿De qué me sirve haber perdido el departamento que me puse a rentar? ¿De qué me sirve tener lo que tengo si no tengo lo principal? No hay paz en mi corazón y sé que estaría mejor cerca de mi familia. Permítame hacer otro alto. Me gusta que pensemos un poquito en lo que estamos viendo. Si esa historia aquí se terminara, ¿puede usted ver que hasta este punto este joven estaba arrepentido o no estaba arrepentido? Yo creo que no, aún no. Estar arrepentido no es sentirme mal ni decir voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Eso no es estar arrepentido. Estar arrepentido no es un buen deseo.
Estar arrepentido no es sentirme mal con lo que hice. Estar arrepentido no es pues la estoy regando y pues ni modo, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la historia? Le dije que le iba a hablar del arrepentimiento, confesión y el perdón, ¿verdad? Mire lo que es un arrepentimiento. Versículo 20. Y levantándose, ahí se ve que ya estaba arrepentido. Tomó la decisión firme, se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, aquel joven, dice el texto que su padre lo vio a lo lejos. Me imagino que todos los días salía por el camino, se asomaba por si quizás vería a su hijo. Y ese día sucedió el milagro. Y vio a su hijo a lo lejos. Dice el relato que fue movido a misericordia el papá y corrió, se abalanzó sobre su hijo, se echó sobre su cuello, lo besó. Interesante, ¿verdad? Este es un claro ejemplo del arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar lo que estoy haciendo y tomar el otro rumbo, el otro camino que me llevará a lo correcto, sabiendo que quizás las consecuencias sean drásticas, pero ese es un arrepentimiento. Quizás el padre pudo haberlo rechazado, pero nunca más volvería a su vida pasada, porque estaba arrepentido. Esa es la diferencia del arrepentimiento a solamente sentirse mal, a tener un buen deseo, a decir un día lo voy a hacer. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es hacerlo, tomar la acción decididamente, simplemente, ¿verdad? El arrepentimiento es dejar el camino por donde voy y tomar el rumbo contrario. De hecho, se dice que el arrepentimiento es dar la media vuelta y caminar hacia el otro extremo. Eso es un arrepentimiento. Tiene que haber un fruto que se manifieste en nuestras vidas. Entonces, una vez que el papá estaba ahí abrazándolo y besándolo y seguramente llorando, es una escena sumamente dramática esa escena. Dice el versículo 21, quizás en un espacio que le dio su papá al hijo, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el complemento del arrepentimiento y se llama confesión. Voy a confesarte mi pecado. Mire, quizás cualquiera de nosotros podría haber dicho: bueno, ya mi papá está aquí otra vez, me hago como que estoy muy bien y a ver qué más le saco. No, él confesó su pecado. Antes, papá, de que me digas cualquier cosa, déjame decirte que sé que cometí pecado contra Dios y contra ti, y te voy a pedir que ya no me consideres como tu hijo. Ya no me consideres como tu hijo. Para cuando se expresa la confesión, es porque ya he decidido abandonar ese camino de pecado. ¿Y cuál es el resultado del arrepentimiento y de la confesión? Pues el papá no dejó que el hijo terminara su plática. Dice el versículo 22, pero el padre le dijo a sus siervos, quizás con la algarabía que vieron correr al patrón de la hacienda, otros salieron y ¿qué pasó? ¿A dónde va? ¿Qué está sucediendo? Porque la escena no me lo relata, pero quiero pensarlo. Y entonces que le dice a sus siervos: saquen el mejor vestido y pónganselo a mi hijo, y pongan un anillo en su mano y calcen sus pies y traigan el becerro gordo y vamos a matarlo y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era, pero ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice, y comenzaron todos a regocijarse. Se puso la fiesta, pero buena, ¿verdad? Se puso aquello, dirían en algún lugar. El resultado del arrepentimiento y la confesión se llama perdón. Y el perdón lo vimos en el papá de este joven. El joven pecó, se alejó, pero luego se arrepintió, volvió, pidió perdón, confesó su pecado y el padre lo perdonó. El perdón es pasar por alto la falta o la ofensa. El perdón es no tomar en cuenta el pecado por el que se nos ofendió. El perdón es restaurar la relación que estaba rota. Y mire, consideremos lo que hizo este joven. Y en él se vivió este arrepentimiento, confesión y perdón. Cuando el padre le dijo, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, se dio entonces la restauración. Mire, vístanlo con lo mejor,
para que sepan que es mi hijo. Era el hijo del hacendado, era el hijo del patrón, era el hijo del dueño. ¿Cómo vas a andar así? Por favor, que le pongan el mejor vestido, la mejor túnica, lo mejor de la indumentaria que había en ese momento, para que lo identificaran como el hijo. Y luego dice, pónganle el anillo. El anillo lo distinguía como el hijo de la familia. El papá traía un anillo y sus hijos traían un anillo y decía, pónganle en el anillo que lo distingue y calcen sus pies, cálcenlo, porque él es el hijo del patrón. Yo no sé qué tipo de calzado traerían los otros jornaleros, pero le dijo, pónganle un calzado que lo distinga. Él era el patrón y su hijo había vuelto, y entonces se da la restauración. Y termina diciendo, y traigan el becerro gordo y vamos a matarlo, y vamos a hacer barbacoa de borrego, y vamos a hacer una borrego a la griega, y qué sé yo, ¿verdad? Se puso aquello muy interesante, porque el hijo había sido rescatado de donde había caído. La actitud de papá era, quiero que todos sepan que este es mi hijo. No quiero que lo hagan menos, no quiero que se le recrimine. Todo lo que hizo ya quedó para mí en el pasado. ¿Por qué? Ahí hubo arrepentimiento, confesión, perdón y una restauración completa. Entonces dice el versículo 24, y con esto cierra este episodio con el hijo, pero no termina todavía la parábola, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron todos a regocijarse. Quiero que sepan que mi hijo, a quien di por muerto, por perdido, ahora ha revivido y ha sido hallado. Y esto es motivo de gozo, por eso vamos a hacer una fiesta y grande. Voy a hacer un alto aquí otra vez. Le llevo a pensar, reflexionemos un poquito. Vamos a suponer que usted estaba ahí en la hacienda, vio todo lo que sucedió, se dio cuenta cuando el hijo se llevó el dinero de la herencia, supo que lo había desperdiciado viviendo perdidamente, lo ve regresar, ve al papá actuar y demás, pero el papá le dice a usted, quiero que tú juzgues los hechos y me digas, ¿qué hacemos con mi hijo? ¿Qué hubiera hecho usted? Si a usted le hubieran encomendado recibir a este joven y que usted decidiera qué se iba a hacer con este joven, ¿cómo lo hubiera tratado? ¿Qué hubiera hecho con él? ¿Cuál hubiera sido su sentencia para con este joven? Quizás hubiera dicho algo semejante a esto, mire. Usted se pondría a ver qué hizo el muchacho. Se compró vehículo deportivo de lujo y ya no lo tiene, lo perdió. Gastó mucho en la tecnología de comunicación y ya no la tiene, la perdió. Se la pasó de antro en antro, les pagó a sus amigos el alcohol y la droga, contrató a mujeres, vivió una vida de fornicación terrible, rentó un departamento y de toda aquella herencia no tiene nada. Simplemente no supo administrar apropiadamente el dinero. Mi sentencia es, y póngale usted cuál sería su sentencia. Qué difícil, ¿verdad? O tal vez es que usted y yo a primera intención estábamos pensando como pensó el hijo mayor, porque ahí estaba el hijo mayor. Mire lo que sucedió con el hijo mayor. Dice el versículo 25, estamos en Lucas 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, había baile y en grande. Dice el 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Por qué la fiesta? En otras palabras, ¿verdad? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu papá ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mire la actitud del hijo mayor, dice el versículo 28, entonces se enojó, y a lo mejor usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, y no quiso entrar a la fiesta, se perdió la fiesta, allá usted, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Puedo ver en estos versículos a un hijo resentido,
un buen hijo, pero muy resentido, y ahí pierde lo bueno, ¿verdad? Puedo ver a un hijo lleno de rencores y amarguras, siempre obedeciendo a papá, pero ahí con amarguras y con rencores guardados en su corazón. Puedo ver a un hijo trabajador y sujeto a su padre, pero que no sabía disfrutar de lo que tenía. Y quería que los demás tampoco lo hicieran, desde luego. En otras palabras, si él era un resentido y un amargado, quería que todos lo sufrieran como él. ¿Qué tan molesto estaba? Que dice el versículo que su papá tuvo que salir de casa y decirle: hijo, entra, ven y gózate con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del hijo mayor ante la insistencia de su papá de entra a la fiesta, quiero que disfrutes con nosotros? Mire el versículo 31. Entonces le dijo, el versículo 29. Corrijo, el versículo 29. Mas él respondiendo le dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Pueden ver lo que hay detrás de las palabras de este hermano mayor? Palabras llenas de rencores, amargura y dolor. Es lo que yo veo en este joven. Lo tenía todo en casa, pero ni siquiera eso sabía disfrutar. Él podía haber vivido de una manera tan espléndida, pero ahora estaba molesto porque su hermano había vuelto y habían hecho una fiesta para él. ¿Cómo trató el padre de familia esta situación? Y aquí viene lo interesante, mire. Versículo 31, entonces le dijo su papá: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. La herencia de tu hermano ya se la di, ya no le toca nada. Él ya sabe lo que hizo con su herencia. Todo lo que está aquí es tuyo, disfrútalo, disfrútalo. No estés así. La necesidad de reconocer cuando alguien que habiéndose alejado de la comunión del Padre, que cayó en pecado y ahora vuelve arrepentido y confiesa su pecado, es fundamental, porque el perdón lleva en sí a la restauración de la persona y la restauración de la familia, desde luego, porque si una persona tiene paz consigo mismo y con Dios, tendrá paz en su entorno, sanará su tierra, vivirá bajo otras condiciones. Era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, y mire, el papá le dice: porque tu hermano, el hijo le había dicho: porque tu hijo malgastó, y su papá le dice: este es tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. De ahí que el papá dijera a sus siervos: traigan el mejor vestido, pónganle el anillo, calcen sus pies, saquen el becerro gordo y vamos a matarlo y vamos a hacer una fiesta. El papá entendía lo que había pasado. Este hermano mayor no entendía, vivía en su amargura y en su rencor. ¿Con cuál de los dos hijos se identifica usted? ¿Con el hijo menor que ha vuelto arrepentido, ha cambiado su actitud y hoy está reconciliado con el padre? ¿O con el hijo mayor que siempre había hecho, voy a ponerlo entre comillas, lo justo, lo bueno y lo amable, pero estaba lleno de amarguras, rencores y sinsabores, no sabía disfrutar de lo que tenía? Cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino a restaurar nuestras vidas que estaban tan afectadas por el pecado, y Él vino a restaurar nuestra relación con Dios, para que así la tierra fuera sanada. Sí, usted y yo estábamos alejados de Dios, y un día el Señor nos encontró como aquella oveja que se había ido, y entonces el Señor nos encuentra, cura nuestras heridas, nos pone sobre sus hombros y nos vuelve al redil. Esto es parte de la historia que tenemos que contar, porque es lo que Dios quiere que usted sepa. Para ello, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, pagando el precio de mi pecado y de su pecado. Cristo pagó el precio de nuestro pecado con el fin de que nuestras vidas se reconciliaran con Dios, fueran restauradas y fuera sanada nuestra tierra. Por eso le dije al principio de este mensaje, Él espera ver en nosotros el dolor por el pecado,
restaurar nuestra relación con Dios y ver sanado el pecado en esta tierra, porque esta tierra está tan afectada por el pecado y no le tengo que decir mucho, usted sabe de lo que le estoy hablando. Y finalmente el clamor de Dios se sigue escuchando. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este puede ser para usted el día de su bendición. Si usted se reconcilia con Dios, si usted le pide perdón a Dios por su pecado, si usted se vuelve a Dios, Dios ha prometido perdonar su pecado cuando usted esté arrepentido y lo confiese. Dios ha prometido perdonar su pecado, restaurar su vida y sanar esta tierra. ¿Qué le detiene? Dígale a quien le invitó a escuchar esta transmisión, dime cómo puedo hacer esto. Y usted que tiene un invitado ahí, ayude a su familiar, a su amigo, a su nieto, a su hijo, a su cónyuge, para que pueda recibir a Cristo en esta mañana. Muchas gracias por escucharnos. Y no quiero concluir sin pedirle dos cosas. Primero, dele compartir a este mensaje. Si esto fue de bendición para usted, comparta este mensaje. Y si después de compartir usted tiene que darle ahí publicar, son 2 clics, a veces es un clic, hágalo por favor, porque este mensaje puede bendecir la vida de otros simplemente si fue de bendición para usted. Y lo segundo, no quiero cerrar sin que haya una bendición que quiero compartir con usted. Así que permítame orar y al finalizar vamos a escuchar un canto. Después de que me escuche orar. Y vamos, le invito para que cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por esta enseñanza de tu palabra, porque quizás muchos de nosotros ahí nos vimos reflejados un día y decidimos volver a ti y reconciliarnos, y nuestra vida fue restaurada y sanada. Gracias, Señor. Si hay alguien en esta mañana que vaya a hacer lo mismo, ayúdale en esa necesidad que tiene y sé en su vida. Despídenos pues de este tiempo en el que estamos en comunión en nuestras casas viendo esta transmisión, pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga y sea bendecido con este canto a continuación. Hasta pronto. Los muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. Jehová entregó en sus manos Jericó, gritan, hey, tocan la trompeta. Jehová entregó en sus manos Jericó, gritan, hey, tocan la trompeta. Los muros caen, los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. Jehová entregó en sus manos Jericó, gritan, hey, tocan la trompeta. Jehová entregó en sus manos Jericó, gritan, hey, tocan la trompeta.